Hola, buenas tardes alumnos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ahora vamos a ver dos actas que quedaron pendientes, que es el acta de embargo y el acta de secuestro. Ustedes dirán a qué se refiere con secuestro, a qué se refiere con embargo. Vamos a definir primero qué es lo que es embargo. Embargo es medida cautelar hacia la cosa. ¿Qué es una cosa? Un bien inmueble, un bien mueble. Un bien inmueble sabemos que puede ser un local comercial, una casa, un galpón, un departamento, una finca, un terreno, un campo, ¿sí? Un lote, como le quieran llamar. Y un bien mueble es aquello que todo se puede trasladar, o sea que puede ser un bien mueble registrable, que son los automotores. Los bienes inmuebles siempre son registrables porque están en un registro. El bien mueble automotor está en un registro que se registra los automotores, las motos, las aeronaves y las embarcaciones. También los containers y también los carros se registran, ¿sí? Entonces, esos son bienes registrables, pero también tenemos bienes muebles que no son registrables, como por ejemplo los bienes de una casa, lo que componen el mobiliario de una casa, que son el juego de sillón, el juego de mesa, la computadora, el equipo de música, etc. También los bienes muebles de un negocio, por ejemplo, una farmacia que tiene mostradores, computadora, los remedios, también es un bien mueble. También tenemos como bien mueble el sueldo. El sueldo de una persona es un bien inmueble. Una cuenta bancaria también es un bien inmueble. En realidad todo el resto que no es inmueble es un bien mueble, perdón, un bien mueble, ¿sí? Y todos los bienes muebles se pueden embargar. ¿Cuándo existe el embargo? Una persona tiene que tener una deuda, ¿sí? Esa deuda, ese acreedor a quien vos le debes, ha hecho un proceso judicial. Si no ha hecho un proceso judicial, no hay embargo. Ha hecho un proceso judicial donde ha demostrado, ha iniciado, con un escrito que se llama demanda, ha iniciado un proceso judicial donde dice que esta otra persona le debe. Tiene que tener pruebas. Cuando tiene pruebas y pasa todo por el procedimiento, el juez autoriza, si esta persona no paga la deuda, que se le embargue los bienes. Y los abogados van a establecer qué bienes. Primero van a pedir informe de los bienes. Y después cuando tengan el informe de los bienes van a ver a qué bienes embargamos. Si le embargamos el sueldo, si le embargamos el automotor, si le embargamos la cuenta corriente que tenga en el banco, si le embargamos el bien propietario, ¿sí? O sea, el bien inmueble. Entonces, el embargo es una medida cautelar hacia la cosa. O sea, hacia lo que tiene esa persona, el patrimonio de esa persona. Tenga lo que tenga, se puede embargar todo, como se puede embargar una cosa, de acuerdo al valor que debe, ¿no? Eso es decisión de los abogados y cada proceso judicial es totalmente diferente. Entonces, si embargamos un bien inmueble, no hace falta que vayamos a la casa a embargarlo, directamente se hace en el registro. Se envía un escrito que va del Poder Judicial hacia el registro de la propiedad inmueble y se establece el embargo. Si embargamos un bien registrable mueble, como por ejemplo un automotor o una embarcación, ¿qué hacemos? También mandamos un escrito que es del Poder Judicial, o sea, del donde está el proceso judicial, hacia el registro del automotor y se establece el embargo. El propietario se entera, sí se entera, después lo notifican. Con una cédula lo notifican, ¿sí? Lo van a notificar en su casa, van a decir usted fue embargado, pero después que fue que se produjo el embargo. ¿Qué pasa cuando esta persona no tiene bienes inmuebles? No tiene bienes automotores registrables, no tiene cuenta corriente, no tiene sueldo. Si tuviera sueldo, también pasa lo mismo. Del Poder Judicial se envía un escrito hacia la empresa o el lugar donde está trabajando y se le embarga parte del sueldo, porque no se puede embargar todo el sueldo. Entonces se embarga parte del sueldo, ¿sí? Entonces, cuando no tiene ninguna de esas tres cosas, tenemos que pensar que le podemos embargar los bienes muebles que tiene en un local comercial, en un negocio, oficina o comercio que tenga, o los bienes muebles que tenga en su casa. Entonces ahí hay que ir personalmente. Y ahí vamos a utilizar esta acta de embargo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ir ahí? Va a ir principalmente el oficial de justicia. Puede ir, el oficial de justicia va por el Poder Judicial y el abogado pone su personal. Puede ser un martillero público, como puede ser un gestor judicial. Entonces va acompañado del gestor judicial y el oficial de justicia por parte del juzgado. Van los dos. Si ven que es un barrio peligroso, un barrio lejos, un barrio complicado en llegar, bueno, que tengan dudas, miedo, se
se convoca a la seguridad, o sea, la seguridad de la policía o la seguridad policial se pide una autorización al juzgado para que le dé dinero para pagar una seguridad policial. Se envía una nota a la policía cercana y el policía tiene que acompañarlos hasta la casa, ¿sí? Para poder hacer el embargo de esos bienes muebles. Entonces se llega a la casa, se le dice a la persona, venimos del Poder Judicial, fulanito tiene esta deuda, se le muestra la documentación correspondiente, esta deuda supongamos, ¿no? Es de 100.000 pesos. Es de 100.000 pesos, tiene que abonarla, la persona dice, bueno, no tengo ese monto de dinero, entonces ustedes tienen que decir, vamos a empezar a proceder a embargar los bienes muebles que usted tiene en su casa. Entonces vamos a hacer ahora el acta de embargo. Y dice así, en la ciudad de Mendoza, ustedes lo llenan con los datos que ustedes quieran. En la provincia de Mendoza, yo voy a poner la fecha de hoy, bueno, o cualquier fecha que sea, entonces el día tal, el día que lo hagan, del mes tal, del año tal, siendo las 8 horas, 10 horas, con 30 minutos, me constituye en mi carácter de oficial de justicia y asocio a la persona autorizada, y esa persona autorizada es el nombre de quien lo acompaña. XX, no hace falta que le pongan si es gestor o martillero, XX. En el domicilio del deudor, ¿sí? En el domicilio del deudor, en este caso, cito en, y acá donde es el domicilio, acá el detalle del domicilio, cito en, bueno, tiene un espacio bastante, Godoy Cruz, o sea, si tiene departamento, torre, piso, lo que sea, y bueno, la localidad Godoy Cruz y la provincia. Constituyen el lugar, y hay un espacio chiquitito. Y sí, habiéndose encontrado, o puede ser y no habiéndose encontrado, porque puede ser que fueron y no había nadie, supongamos que sí, y sí, habiéndose encontrado presente, ¿quién? Capaz que no está el deudor, capaz que está la esposa, está el padre, está el hijo mayor. Acuérdense que a menores no se puede hacer nada, tiene que haber un mayor para poder entrar al lugar. Y por ejemplo, entonces, y sí, habiéndose encontrado a la esposa del deudor, la señora fulanita, con el nombre lo llena, le impuse mi cometido, requiriéndole por el pago de las sumas consignadas en el mandamiento que antecede, digamos, a esta acta, que antecede a esta acta por la suma de manifestando que a lo mejor la persona dice manifiesta que no tiene el dinero, que no pudo ir a pagar, que después va a ir a pagar, va a manifestar el conflicto que tenía porque no paga. Seguidamente, procedo a formal embargo, y ahí se pone preventivo porque es el primer embargo que se va a hacer. Embargo preventivo sobre los bienes, o el bien, capaz que embargaron una sola cosa, que a continuación detallo. Ya hay un gran espacio como para poner todos los bienes. Heladera, marca tal, cocina, marca tal, equipo de música, así, así. Todos los detalles minuciosos de cada bien con su numerito de registración. Muchos bienes tienen un numerito de registración atrás. Pueden embargar. ¿Qué se pueden embargar? Por supuesto, todo lo que es electrónica. Heladera, televisores, juegos, comedores, lo que es de lujo. Lo que sí hay que dejarle a las personas son las camas no se embargan y hay que dejarle una mesa y una silla. Y si tienen niños hay que dejarle un televisor. Si tienes más televisores se deja el más básico, el más simple televisor. Se embargan los televisores más nuevos. Y se deja la heladera. Si hay niños, si no hay niños, se puede embargar hasta la heladera. Se deja solamente la cocina, una mesita con una silla y las camas. El resto todo se puede embargar, ¿sí? Bueno, una vez que terminemos acá con el detalle de los embargos, dice, para hasta cubrir la suma de pesos, yo dije 100.000, ¿no es cierto? 100.000 en concepto de capital y con más suma de pesos que, bueno, otro monto, porque 100.000 es la deuda, y ahora tenemos que poner otros 100.000, por ejemplo, presupuestado provisoriamente para responder al pago de costas, intereses y demás accesorios legales, designando depositario judicial de los bienes embargados a la misma persona que los atendió, la esposa o el padre, quien sea, vuelve a poner el nombre de esa persona, ¿sí? Quien es impuesto por las penalidades que recaen sobre los depositarios infieles, aceptando el cargo y jurando su fiel y legal desempeño y fijando domicilio legal dónde vive esa persona, capaz que no vive ahí. Entonces pone el domicilio de esa persona. ¿Qué quiere decir depositario judicial? Que esa persona recibió esta acta, va a firmarla y va a ser la encargada de cuidar esos bienes, porque es muy normal que después que se vayan, las personas del Poder Judicial vendan los bienes, los escondan, se los lleven a otro lado, se los regalen a alguien, con tal que no se los lleve el proceso judicial. Entonces ellos van a ser responsables de esos bienes, van a tener que cuidarlo y si no lo cumplen, acá dice que van a ser
jurando su legal y fiel desempeño y pueden ser procesados penalmente. O sea que por eso lo ponen como depositario judicial. Después dice, seguidamente procedía a citar para la defensa a la ejecutada por el término, o sea que lo citan al acreedor por el término de 10 días, 15 días, 20 días, el término que quieran ponerlo, ¿no? No tampoco tanto tiempo, días. Le comité para que dentro de ese mismo plazo comparezca a estar a derecho y fije domicilio legal dentro del radio del juzgado, todo bajo juramento de ley. Con lo que se dio por terminado el acto, haciendo entrega a la persona nombrada la copia del presente mandamiento, previa lectura y ratificación en voz alta, se dio firma en las partes intervinientes para constancia y ante mi certifico. ¿Quién va a firmar? El oficial de justicia, el gestor o martillero que lo acompañó, la persona que es depositaria judicial y si hay otras personas como testigos, ¿sí? Entonces, ahí se labra el acta, se le deja una copia y por supuesto el Poder Judicial se lleva la otra copia. ¿Qué pasa? Una vez que se embargó, se le dice, bueno señora, acá se le echó un embargo por 100.000 pesos más 100.000 pesos que va a ir a intereses, gastos, etcétera, ¿sí? Casi 200.000 pesos. ¿Usted tiene algo de dinero para pagar ahora? No, que no sé, que no puedo, porque si ustedes no tienen algo de dinero para ahora, vamos a proceder al secuestro de los bienes. Antes se esperaba que la persona, digamos, fuera a pagar en esos 10 días, 30 días que se le dio de plazo, pero ahora la persona atina a vender las cosas, a esconderlas, entonces inmediatamente se procede al secuestro. Entonces, si dice que no tiene, se hace la otra acta de secuestro, ¿sí? Detallando los mismos bienes con la misma fecha, nada más que con distinta hora, que se procede al secuestro. Normalmente las personas tratan de buscar el dinero, lo buscan, se tardan por supuesto toda la mañana en encontrarlo y se les hace un recibo, recibiendo parte del dinero, no es que cubran todo el dinero, y entonces no se hace el secuestro. Pero si no reciben esa cantidad de dinero que el abogado ya había acordado como mínimo, a lo mejor si la deuda es 200.000, por lo menos le tiene que dar 50.000, 70.000 pesos, si no se procede al secuestro, ¿sí? Para proceder al secuestro hay que hacer el acta de secuestro, después seguramente las personas del Poder Judicial han contratado un taxiflé, ayudantes para poder llevarse los bienes y el abogado ya tiene algún lugar, un depósito o su misma oficina o un lugar en su casa para guardar esos bienes, ¿sí? Entonces, el otro acta es el acta de secuestro, que tienen que hacerle unos arreglos, arreglarlo un poquito porque no todas son modelos. Hoy en día es más fácil porque ahora van con la computadora, directamente lo hacen ahí, llevan una impresora y lo imprimen en el lugar, es un poquito más sencillo. Antes sí se llevaba el formato hecho y había que hacerlo manuscrito, ahora no, ya con la computadora lo hacen. Dice, el acta de secuestro, dice, en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de Godoy Cruz, Maipú, provincia de Mendoza, y ahí la fecha, tantos días del mes tal, a la hora tal, siendo las horas con tantos minutos. En mi carácter de oficial de justicia, me constituí en asocio a la persona autorizada y vuelven a poner la persona que los acompaña. En el domicilio del depositario judicial, ponen el domicilio, cito y habiéndose lo encontrado presente, se le comunica la medida de secuestro, ¿sí? Se le hizo conocer la medida de secuestro ordenada en los presentes autos, previo a habérmese permitido el ingreso al domicilio, no oponiéndose a la medida indicada por tratarse de una orden judicial. A continuación, la persona que me atiende en el domicilio me indica que los bienes que fueran embargados no se encuentran en el domicilio. Bueno, ustedes pongan que sí se encuentra, tachen el no y sí se encuentra en el domicilio y detallen nuevamente los bienes embargados. Y entonces cierran, a continuación se procede a la constatación por parte del suscrito y de la persona autorizada, y acá dice la inexistencia. Arreglen todo este párrafo como que sí encontraron los bienes, cambien este párrafo final como que sí encontraron los bienes y cierran el acta. ¿Quién firma? Oficial de justicia, el gestor o martillero acompañante, el depositario judicial, que es una de las personas, digamos, familiares, y si hay testigos, esos testigos también pueden firmarlo. Y ahí se llevan los bienes, ¿sí? Y bueno, se deja toda constancia, se firma y se le deja una copia. Lo mismo la persona va a tener que pasar por el estudio del abogado para terminar de concretar este tema, lo pueden recuperar a los bienes pagando, se recupera todos los bienes nuevamente. Ahí terminaría el proceso
del acta de embargo y el acta de secuestro, ¿cuándo se utiliza? Entonces, se utiliza el acta de embargo y el acta de secuestro cuando se hace embargo de bienes muebles de una casa, ¿sí? Personales o de un negocio, ¿sí? Se pueden embargar los bienes de un gimnasio, de una farmacia, de otro tipo de negocio, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se hace acta, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en la próxima.